Siempre es un placer estar junto a ustedes predicando el puro Evangelio de Jesucristo. Tenemos la esperanza que al presentar estos mensajes bíblicos alcanzaremos algunas almas sinceras y honestas que desean la salvación por medio de Cristo. Una de las preguntas que más me ha llamado la atención cuando leo el Nuevo Testamento, y básicamente cuando leo el libro de Hechos, es la pregunta ¿qué haremos? Y sobre esta pregunta trataremos de centrar el mensaje en esta oportunidad. Evidentemente, cuando en nuestra vida nos encontramos con diferentes situaciones en que se debe realizar una toma de decisiones, surge de antemano la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Qué hago frente a esto? Y esta pregunta es el punto de partida a muchas decisiones. Y cuando pensamos con lo que tiene que ver con lo espiritual, yo diría que tal pregunta es la pregunta de fe. Cuando el apóstol Pedro, junto a los 11, predicó por primera vez el Evangelio puro de Jesucristo, y dando evidencias y pruebas indubitables mientras dejaba su categórico mensaje, sus oyentes clamaron a gran voz, y lo clamaron en un tono preocupante, en un tono misterioso, subrayado con dolor en el corazón. Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, verso 37. Y más adelante en el mismo libro de Hechos, precisamente en el capítulo 9, desde el verso 1, apareció alguien que en vez de tomar aire para respirar, en realidad exhalaba amenaza, con un deseo profundo de perseguir y ultrajar a los fieles cristianos. Y mientras este hombre llamado Saulo cabalgaba ansiosamente rumbo a Damasco, una voz del cielo, que envolvió resplandecientemente su rostro, se escuchó la voz de Jesús diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Frente a esta situación, más adelante en el capítulo 22 del libro de Hechos, pero en el verso 8, Saulo, quien ya fuera el apóstol Pablo, nos muestra la reacción que tuvo en el momento de oír la voz del Señor. Pablo cuenta: yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dije: ¿qué haré, Señor? No puedo dejar de nombrar el caso del carcelero de Filipos, envuelto en una situación preocupante, tanto en su responsabilidad como carcelero, que deseó quitarse la vida, y en su desesperación espiritual, habiendo escuchado a dos varones de Dios, como lo era Pablo y Silas. El carcelero, en pocas palabras, se dirige a ellos preguntando: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mis queridos oyentes, vimos tres situaciones bíblicas bajo una misma pregunta: ¿qué debo hacer? No hay pregunta más importante que esta en la vida, y más aún pensando en nuestra relación con Dios. En vista de la pregunta ¿qué debo hacer?, evidentemente nos damos cuenta que hay algo que se debe hacer para aquellos que en verdad quieren la salvación. Cuando leemos Tito capítulo 2 en el verso 11, que dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, indudablemente es cierto. Cristo murió por toda la humanidad, pero esto no significa que todo el mundo será salvo. Mateo capítulo 7, comenzando del verso 13 y también el verso 14, Jesús habló de dos caminos por los que los hombres andan. Habló de un camino angosto que lleva a la vida, y habló también de un camino espacioso que lleva a la perdición. Jesús hizo hincapié en que son muchos los que van por el camino espacioso y pocos son los que van por el estrecho. En otras palabras, son muchos los que se perderán, mientras que son relativamente pocos los que se salvarán. La salvación es un don de Dios, pero este don puede ser aceptado o puede ser rechazado. Está en cada quien si lo decide aceptar o no. Y es esto mismo que Jesús dice en el texto: es que son más los que rechazaron el don de Dios que aquellos que lo aceptaron. ¿Cómo podemos aceptar el don de la salvación? Dios nos dice en su palabra que hemos de aceptarlo por medio de la fe obediente. Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 7, verso 21. El autor del libro de Hebreos escribió que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, según dice Hebreos capítulo 5, verso 9. Hay quienes declaran diciendo que el hombre no debe hacer nada para obtener la salvación, que ya Dios hizo todo, porque de lo contrario, dicen ellos, la salvación dejaría de ser por gracia. Pero déjenme decirle que tal afirmación no tiene apoyo bíblico. El hombre verdaderamente sí tiene que hacer algo. Nuestra obediencia no hace que nos ganemos la salvación. Lo que la obediencia hace, más bien, es que nos apropiemos de la salvación que el Señor da. Cuando Jesús estaba a punto de ascender a los cielos, Él pidió a sus discípulos lo que llamamos la Gran Comisión. Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo». Marcos capítulo 16, en los versos 15 y 16. El apóstol Pablo agrega diciendo que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. También dijo Pablo que el Evangelio, es decir, las buenas nuevas acerca de Jesús, es poder de Dios para salvación. Romanos 1, verso 16. La salvación comienza con la adquisición de conocimiento acerca de Jesús y de su camino. Hay 3 pasos que me gustaría presentar a continuación y que son pasos necesarios para que en verdad respondamos al Evangelio. Pero antes, le invito a que pasemos a escuchar una hermosa alabanza para que luego desarrollemos bíblicamente estos 3 pasos a seguir. Siguiendo nuestro estudio, dijimos que hay 3 pasos importantes que el hombre debe hacer para poder responder al Evangelio. El primer paso es la fe o la creencia. Dijimos que la fe es por oír el Evangelio. En Juan capítulo 3, verso 16, se subrayó la importancia de la fe cuando el texto dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Juan capítulo 8, verso 24 agrega diciendo: «Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». Creencia y fe es la misma cosa. Hay quienes hacen diferencia con esta palabra, pero en griego está apuntando a lo mismo. Ahora surge una pregunta: ¿cuál es la fe o creencia que nos salva? La fe que nos salva se puede expresar por la palabra confianza. Para ser salvos debemos de dejar de confiar en nuestra propia bondad y comenzar a confiar en el sacrificio que Jesucristo hizo. Lamentablemente, hay quienes separan la fe de todos los demás y enseñan que solamente somos salvos por la fe. No entienden que el tener fe constituye el primer paso de la decisión de recibir a Cristo. No es el último paso. Le invito a leer Santiago capítulo 2, verso 14, que dice: «Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle?». El verso 26 agrega diciendo: «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta». La fe que salva no es una fe muerta, no es una fe estéril, no es una fe vana, es una fe viva, es una fe activa. El segundo paso que se debe considerar es que hay que arrepentirse de los pecados. Ya hemos visto en el punto anterior que la fe es el punto de partida y el arrepentimiento es un paso que en verdad sigue a la fe. Jesús dijo: «Si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente», según Lucas capítulo 13, verso 3. Pedro dijo a sus oyentes en el día de Pentecostés: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros». Hechos capítulo 2, verso 38. Pablo dijo: «Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». También registrado en Hechos capítulo 17, verso 30. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento sencillamente es un cambio de voluntad, un cambio de deseo. Esto equivale a no vivir de acuerdo a mi voluntad, más bien es vivir bajo la voluntad de Dios.
Para entender mejor la idea, el arrepentimiento consiste en la tristeza de haber pecado. Y ya hemos visto en la lección anterior que el pecado nos separa de Dios, nos separa de su gloria. Saber esto nos debe producir una profunda tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Esto mismo fue el resultado de los judíos al saber que habían matado a Cristo. Al escuchar a Pedro decir: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, verso 36. Pero la frase que más deseo que se observe es el del verso siguiente, el 37, que dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Compungir significa remordimiento de la conciencia, contristarse o dolerse. El arrepentimiento hace que uno tenga una manera diferente de pensar en cuanto al pecado. La persona que se da cuenta de que el pecado le parte el corazón a Dios, verdaderamente tratará de efectuar cambios en la vida de la persona. No es que dará como resultado una vida perfecta, porque nadie es perfecto, pero sí hará que la persona progrese hacia una vida más recta. El tercer paso y último en esta lección, en que se expresa la fe en Jesús, es mediante la confesión de fe. La estrecha relación que hay entre la fe y la confesión se observa en Romanos capítulo 10, comenzando leyendo del verso 9 al verso 10, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación. Si deseamos ser salvos, debemos confesar que Jesús es el Señor. Cristo mismo subrayó la necesidad de la confesión diciendo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, verso 32 al 33. ¿Qué significa confesar a Jesús? Observando los textos que acabamos de leer tanto de Romanos 10 y Mateo 10, aprendemos que es una confesión de fe en Jesús, no una confesión de pecado. Es una confesión que se hace con la boca, no es una confesión que se hace solamente con la vida. Es una confesión que se hace delante de otros, no es una confesión en privado. Antes de ser bautizado, la confesión de fe es de suma importancia. Yo no podría bautizar a una persona si no escucho decir de ella que confiesa el nombre de Cristo como su Salvador. Este requisito es fundamental, este requisito es importante. Esta lección, mis queridos amigos, se ha centrado en la fe como respuesta al Evangelio. Una fe que lleva al arrepentimiento, una fe que dará como resultado que confesamos a Jesucristo. Una fe viva, no una fe muerta. En la siguiente lección comentaremos el bautismo y vamos a ver que el bautismo es otra respuesta al Evangelio. Quiero despedirme ahora haciendo unas preguntas. ¿Cree usted en Jesús? Plantéese usted mismo la pregunta. ¿Realmente cree usted que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Manifiesta usted esta fe con su boca? ¿Tiene esta fe algún efecto en su vida? Estamos aquí dispuestos para ayudarle bíblicamente en caso de que usted necesite poder responder a estas preguntas. Muchas gracias y será hasta la próxima audición.